Esto es Amores sin dolores. No es otro programa de amor romántico. Porque amar nunca será malo, pero que duela, sí. Construyamos juntas historias diferentes. Por CIMAC Radio. Te esperamos. Yeah. Hola, yo soy Daniela Razo Y yo soy Jacibe Jiménez. y esto es Amores sin Dolores. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotras en este nuevo episodio en donde vamos a hablar de un tema muy importante que son los casi algo. Justamente, no sabemos, es una idealización, es amor, cómo podemos hacerle frente a estos vínculos, si es que podemos llamarlos así. Pero justo antes de iniciar en este programa, cuéntanos, Jacibe, un poco sobre las redes de CIMAC. Justo antes que nada queremos que no dejen de seguir las redes CIMAC y de Amores sin Dolores, claro. En X y en Facebook aparecen como CIMAC Noticias, en Instagram como CIMAC Foto, en la liga de la radio en línea es cimacradio.org, en Spotify y SoundCloud como CIMAC Radio. No dejen de seguirlas porque ahí las estaremos comunicándonos. Muchísimas gracias, Jacibe. Y justo para ir a empezar a hablar y ahondar de este tema, queremos compartirles que tenemos una gran invitada, a quien queremos mucho, que es una gran amiga, pero también una mujer a la que admiramos y que es muy bonito enriquecernos en estos espacios. Y por eso les voy a platicar a quién tenemos de invitada este día, que es Gab Santos, quien es psicóloga feminista y quien durante toda su carrera profesional se ha encargado de cuestionar el androcentrismo de dicha disciplina e integrar en su práctica la perspectiva feminista. Además, siempre dando un acompañamiento a las mujeres y cuestionándose algo bien importante que es el sufrimiento y sacrificio que permea nuestras vivencias amorosas. Así que, bienvenida Gaby, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Qué bonita presentación. Un gusto estar con ustedes en este espacio platicando de algo tan interesante y justo no nada más desde el abordaje profesional, sino también desde nuestra experiencia personal, ¿no? Creo que eso es sumamente importante y padrísimo para ir fluyendo en esta conversación. Sí, justo, y es lo padre, ¿no? Que nuestras experiencias siempre sirvan de algo, ¿no? Que nos podamos cuestionar a partir de ello y pues al final todo es aprendizaje. Y justo hablando desde la experiencia y en este tema, me gustaría que me contaran si ustedes, ¿cómo definirían ustedes un casi algo? Y si ustedes han tenido uno, que me cuenten sobre su experiencia. ¿Quién quiere empezar? Pues que empiece Dani. Un casi algo, no definición de diccionario, pero justamente sería como esta persona o este aparente vínculo afectivo que tienes con alguien y que tú idealizaste cosas, tú te imaginaste cosas y que al final no concluyen en una relación formal, ¿no? O en un vínculo formal. Y que queda justo en ese casi alcanzar una relación, pero que no lo logras, ¿no? Entonces, para mí esa sería como una definición. Y no, pues sí, yo, toda mi vida. Yo tengo una lista. Yo tengo una gran lista. No, a lo mejor ya en ese entonces no los nombrábamos así, ¿no? Porque creo que este término es como algo reciente. Pero, no, sí, yo desde que yo, chiquitita. No, desde la adolescencia yo podría decir que siempre tuve algunas relaciones, insisto, entre comillas, ¿no? Algunos vínculos que no terminaban en algo, ¿no? Y que siempre se quedaban como en ese, casi. Pocas relaciones formales, muchos casi algo, yo diría. Ay, no. Qué doloroso. ¿Tú, Gaby? Sí, pues justamente el casi algo es eso que no nombramos de manera formal. Y sí, en algún momento de mi vida creo que también me enfrenté a algunas situaciones así, pero quizás no las nombraba desde esa forma y ahora al transcurso del tiempo pude identificar que justamente el factor esencial era la idealización. Por lo menos en mi experiencia personal, creo que sí era la idealización de lograr o de obtener un lugar, ¿no? Porque bien lo hemos comentado mucho, la manera en cómo hemos sido educadas para relacionarnos es mucho por medio aparte de la competencia, eh, por medio de ir logrando, ¿no? De sentirnos merecedoras de. Entonces, también no somos muy conscientes de las necesidades o los vacíos que tenemos en esos primeros momentos cuando nos queremos relacionar y no somos concretas en lo que estamos buscando. Entonces, nos relacionamos con personas a veces que no tienen esta
pues esta misma identificación de lo que nosotras queremos, ¿no? Y entonces ahí vamos con la expectativa como de querer lograr y entregándonos y dando, pero al final no se concreta nada y eso es muy destructivo para nosotras, ¿no? Ahora lo puedo también, como dice Dani, ver al transcurso del tiempo, pero en mi adolescencia, que fue cuando pude enfrentar cuando viví ese tipo de situaciones, pues no las veía así. Yo pensaba y creía que el amor era así, ¿no? Que tenías que merecértelo, que tenías que lograr llegar a cierto eh, estatus con esta persona como para poderte sentir merecedora de esto. Pero no somos conscientes de cómo y con qué recursos o a partir de dónde nos estamos relacionando con las personas. Sí, es muy interesante, creo que esto que estamos hablando, porque desde dónde lo vivimos, ¿no? Ahorita que decir, desde somos merecedoras o no somos merecedoras, somos concretas con lo que queremos o no queremos, pero si se dan cuenta, y ahorita me surge esta pregunta, es, ¿por qué, o sea, sí deberían de existir los casi algo o no? Y lo digo porque en este sentido, o sea, también siempre nos han enseñado a que nosotras solo tenemos o sea, no podemos cuestionar o no podemos exigir, ¿no? Desde niñas nos han enseñado a que si dices lo que quieres, entonces eres muy exigente. Si dices lo que sientes, entonces eres una loca, ¿no? O hoy eres una tóxica, ¿no? Entonces siempre nos han enseñado como a callar eso que sentimos, de decir, no, pues es que yo tengo que dejar que fluya, yo no puedo exigir, ¿no? Yo no puedo ir más allá porque entonces eso implicaría que justo ya no voy a ser merecedora y esa persona con la que yo quiero estar se vaya, ¿no? Entonces creo que esta idea de los casi algo también tendría que ser como un tema de reflexión ¿de verdad tendrían que existir los casi algo? ¿O estos casi algo deberían de tener un nombre como tal, ¿no? Aun cuando no se formalice una relación como nos las han enseñado, pero sí poner como esos acuerdos. Y lo digo desde este sentido porque cuando yo abordaba este tema yo soy una persona muy aprensiva, ¿no? Y muy controladora, creo yo, ¿no? Entonces, a veces esos temas a mí me rompen. Por ejemplo, los casi algo de mi vida para mí fueron temas muy dolorosos o muy tortuosos porque era de yo sí sé lo que quiero y sé lo que quiero contigo, pero me enseñaron a que yo no te tengo que decir, ¿no? Entonces yo me tengo que esperar a que tú decidas si sí quieres estar conmigo o no quieres estar conmigo. Y en el momento que yo me enfrentaba a decir, no, pues yo sí quiero decirte que yo sí quiero ser tu novia o yo sí quiero tener algo más allá, siempre venían ciertos reclamos, ¿no? O se alejaban de mí, como funcionaba, pero creo que esas cosas es también porque nos han enseñado a que nosotras solo tenemos que esperar a que vengan, ¿no? Desde esta idea, desde la caballerosidad, desde las 20,000 cosas, es como de pues es que yo soy la que tengo que esperar, él tiene que tomar la decisión, yo nunca tengo que tomar la decisión. Entonces ahorita se me quedó en eso, ¿por qué tenemos que idealizar esa cosa? ¿O de dónde viene esta idea de que o sea, de verdad tenemos que esperar a los casi algo? ¿O podríamos poner la pauta para ponerle un nombre a este tipo de relaciones, ¿no? Me parece bien fuerte y bien importante lo que decías, ¿no? Porque creo que yo lo he visto mucho en redes, esta parte de hay que dejarnos fluir, ¿no? Que todo fluya y que todo ahí vamos viendo, ¿no? Y creo que justo como dices, esta parte de los casi algo de nuestras vidas, ¿no? Normalmente dejan en nosotras grandes inseguridades, porque no te sientes elegida, porque no te sientes merecedora, porque entonces dices, algo yo hice mal que no me seleccionó, que yo no fui alguien al que esa persona quisiera seleccionar para tener una relación de pareja, ¿no? Y se vuelve bien complicado cuando ya lo vas pensando ya a esta edad, ¿no? Ya con algunas herramientas, pero creo que sí yo no lo había pensado, hasta que ahorita que Jacibe lo mencionaba, yo decía, claro, o sea, mis temas con mi psicóloga, ¿no? Han sido en función, ¿no? Y creo que los que más he tratado y más he trabajado han sido esos, ¿no? De esos vínculos que nunca terminan, ¿no? Y que creo que ahora, actualmente, los he podido terminar, ¿no? En un tema de poder decir lo que yo quiero, ¿no? De poder decir de lo que nombrarlo, busca. ¿no? Justo, de poder nombrarlo y decir, yo necesito esto en una relación, ¿no? Estos acuerdos y a lo mejor si no se llega a ese punto, pues a lo mejor y ya ahí concluye, ¿no? Pero siento yo que hace muchos años, quizá no tantos, ¿no? Quizá ayer. Eso no lo hubiera hecho, ¿no? Yo hubiera, o sea, es como de cuánto tiempo hemos invertido en ese tipo de vínculos afectivos en nuestra vida.
O sea, tenemos casi algo de años. O sea, yo tenía uno que me duró casi la universidad. O sea, imagínate, ¿no? Tanto tiempo invertido en un amor no correspondido, ¿no? Y que también no solo es esta parte de que decía Jacibe, ¿no? Que me parece importante de tendrían que existir o no, ¿no? Porque tal vez si la otra persona no tuviera una responsabilidad o una claridad o pudieran comunicarse, ¿no? Y hacer estas negociaciones, ¿no? Quizá esas relaciones no fueran tan tortuosas para nosotras, las mujeres, que creo que somos quienes las sufrimos más. Y es que desde que dices casi algo, o sea, la definición viene a partir, ahorita lo estamos diciendo a partir de nosotras, de somos las que hubiésemos esperado concretar esa Ujú. parte, ¿no? Y es que sentarnos a decir, a determinar acuerdos y a conversar lo que queremos es un ejercicio que requiere, en primera instancia, de muchas habilidades comunicativas, pero también de confrontarte con tu rol de género, de ser, pues de alguna forma determinante con lo que quieres, ¿no? De ser firme y de expresar lo que necesitas y lo que deseas, muy contrario al rol de género, ¿no? Que se nos ha instaurado. Porque una mujer que es segura y que determina qué es lo que desea y espera, es contrariamente, espanta, ¿no? Y entonces, como tenemos muy instaurada esta necesidad de ser amadas y ser elegidas, pues inevitablemente rechazamos esa opción. Al menos yo lo recuerdo así, ¿no? Porque bien lo que mencionas, o sea, yo sí tengo claro qué es lo que quiero contigo. Quiero que seas mi pareja, quiero que seas mi novio, quiero que seas mi esposo, el padre de mis hijos, si quieres, ¿no? Pero si yo lo menciono así, pues evidentemente te vas a asustar y me vas a dejar. Entonces yo tengo que ceder, tengo que ser permisiva, tengo que estar disponible. Entonces son cuestiones en las que yo creo que al darlas, esta persona las va a ver, las va a valorar y me va a elegir. Entonces es como parte de cómo nos han socializado que tenemos que responder. Y a lo mejor ya al paso de este tiempo ya podemos voltear y mirar, analizar lo desventajoso que es para nosotras mantener, o sea, ceder de esas formas y lo sufrir que es permanecer en este tipo de vínculos, que nada nos dejan y que sí nos saquean demasiado, ¿no? Porque muchas veces nos ponemos en riesgo precisamente por esperar que ese casi algo se concrete. Entonces estamos como en esa carrera, carrera, carrera. Después nos damos cuenta que, bueno, no era para tanto, ¿no? Pero por lo mientras ahí permanecemos. Sí, que justo terminamos perpetuando, ¿no? Hasta ciertas situaciones que se vuelven violencia. La conversación está muy buena, pero justo tenemos que ir a un corte y regresando continuamos con la platiquita. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Y justo aprovechando este corte, queremos hacerte una recomendación de una obra de teatro llamada Prima Facie, que en español significa a primera vista. Se trata de una abogada que se enfrenta a un sistema de justicia que no protege a las mujeres y que dentro de un monólogo puede darte a entender todo lo que sufrimos cuando nos queremos enfrentar a un sistema de justicia con impunidad. No te la pierdas en el Teatro Milán y recuerda, esta obra es protagonizada por Regina Blandón. Gracias por seguir con nosotras aquí en Amores sin Dolores, un proyecto con CIMAC Radio. Hace un rato, antes del corte, estábamos platicando con Gab, con Dani, acerca de los casi algo, la idealización, es amor, es fantasía, qué onda con la misma idealización, y abordamos un poco si este tema a veces vuelve a ser más tortuoso o reproduce o perpetúa ciertas violencias machistas que hemos tenido ahí, ¿no? Ocultas, pero que al final siguen siendo violencias, cómo lo hemos enfrentado y qué herramientas queremos construir para poder hablarlo de manera diferente, ¿no, Dani? Sí, claro, y esto que mencionas, retomando un poquito, es justo bien importante hablar de estos temas en estos espacios y poder socializarlo y compartirlo con las otras, ¿no? Pareciera a veces que es un problema que solamente le pasa a una, pero no, es un problema colectivo, justamente, ¿no? Y justo para ir retomando como este diálogo, desde su experiencia, ¿ustedes por qué creen
que la ruptura, ¿no? Muy entrecomillado, ¿no? De los casi algo a veces duele más y es más difícil y genera más estragos en nosotras que una ruptura de una relación formal. Pues yo te podría decir que por la expectativa justo de lo que no fue, ¿no? Les compartía que cuando estaba muy chica, por ahí de, bueno, mi adolescencia, leí una cita en un artículo que decía que uno de los requisitos para que el amor de tu vida sea el amor de tu vida es que no esté en tu vida. Y sí, ¿no? Yo recuerdo los casi algo en mi vida que nunca pudieron concretarse y justo por la falta de ese formalismo, de esa experiencia y de la vivencia, nos quedamos con la idea de, ay, ¿y qué hubiese sido? Quizás era mi amor imposible, ¿no? O era ese ser en el cual nunca pude concretar este proyecto y qué feliz hubiera sido. Entonces creo que lo que hace que duela más es la expectativa, la fantasía y todo lo que gira en torno a ese proyecto idealizado que vamos construyendo. Y también por todo el sufrimiento que acumulamos en el transcurso de querer concretar algo, porque evidentemente hicimos muchas cosas para poder llegar a que surgiera, que se diera, y no se da. Entonces es muy decepcionante ese escenario donde por más que entregaste y por más que hiciste, pues a final de cuentas no fuiste elegida, ¿no? Así lo pensamos, así lo pensé. Y como bien dice Dani, pues no es una cuestión individual, esto es muy colectivo. Y eso responde entonces a la pregunta de pues, cómo entonces aprendemos a amar, ¿no? ¿Cómo es que muchas de nosotras tenemos una historia que tiene que ver con esos casi algo? Y que se vuelve también muy silencioso, no sé qué piensan ustedes, ¿no? O sea, es como justo no tener el derecho a decir lo que piensas, no tener el derecho a que duela, ¿no? Si termina, ¿no? Porque aquí, ¿a quién reclamas? ¿Qué reclamas? Si nunca se pudo concretar y al final eso se vuelve silencioso y son como parámetros o cosas que puedes vivir dentro de esos casi algo violentas pero que no puedes nombrar, ¿no? Y entonces volvemos a esta idea de que lo que no se nombra no existe. Y al final de cuentas, esta idealización, me gustaría que lo pusiéramos en la mesa, la idealización siempre es mala o no es mala, ¿no? O sea, ¿qué Híjole, onda? ¿qué onda con la idealización? No, me parece ¿Qué onda con la idealización y los casi algo, ¿qué onda con la idealización? No, o sea, hablando como de la idealización, desde ya también de una fantasía amorosa, Ajá. que es muy individual. O sea, también, o sea, habrá cosas que yo creo que encajen todas, pero cada una tiene una fantasía amorosa individual y que Sí. vas creando con los años y que va cambiando también con los años, ¿no? Ujú. La fantasía que a lo mejor Daniela de 12 años a Daniela de 31 cambió, pero sigue siendo una fantasía. Esa es una realidad, ¿no? Ujú. Y entre más vivamos en esa fantasía, menos cuenta nos damos de las realidades y las verdaderas relaciones que estamos viendo y cómo nos están impactando y cómo Sí. nos están afectando en nuestra vida. Entonces, no sabría si decir la idealización como algo negativo o positivo, pero creo que al menos la idealización en las parejas, ¿no? Y quizá en las otras y los otros sí nos generan de manera negativa algo porque nos dan un golpe de realidad en algún momento. Ujú. O vivimos en esa fantasía y en esa idealización por siempre que nos va a mantener en un vínculo, puede ser incluso de pareja o familiar, el que sea, ¿no? Que no nos va a hacer saludable, que nos va a hacer daño y en algún momento va a venir la gran desilusión, ¿no? Ujú. Que creo que tiene que ver con lo que platicábamos hace rato, ¿no? ¿Por qué duele tanto? Pues porque esta parte de la desilusión, porque hay una fantasía muy grande ahí creada, ¿no? Y que al final nos aleja de las realidades que vivimos. Y eso me parece también que está muy, muy fuerte. Ujú. Yo sí también aquí abriría la conversación respecto a cuál es la materia prima que tenemos para idealizar, ¿no? Porque los discursos que giran en torno al amor de pareja tienen mucho que ver con esta permanencia, con este amor eterno, con este amor súper fuerte e intenso. Entonces, cuando somos más jóvenes, pues evidentemente nuestras idealizaciones son menos apegadas a la realidad, ¿no? Eh, y evidentemente las decepciones también son mayores. Conforme creo que vamos acumulando más experiencia, si es posible tener ese tipo de amor, pues entonces vamos, yo creo que acomodando nuestras expectativas a una situación un poco más realista, ¿no? Que es lo que hemos aprendido en torno al amor que nos ha hecho vincularnos desde esas formas y también darnos cuenta qué es lo que esperamos, porque creo que eso muchas veces no nos cuestionamos, qué queremos, ¿no? O para qué nos queremos relacionar.
Si a lo mejor yo quiero el proyecto de, papá, mamá, lo que me han enseñado en los discursos de que es la familia feliz, si yo quiero eso, evidentemente me voy a decepcionar porque muchas veces no se puede, ¿no? Es incompatible con lo que yo espero de mi vida. Eh, pero bueno, vaya, yo creo que a medida que crecemos, pues podemos ir cuestionando y pues también irnos decepcionando Sí, y y ver por dónde reducir, sí y dónde no, ¿no? sí, o sea, reducir nuestras expectativas a algo un poco más realista. Ajá, y justo en hablar del realismo y lo mágico, justo, ¿cómo ven ustedes? ¿Creen que el amor por sí mismo se puede dar sin la idealización? ¿O la idealización es parte de esta construcción amorosa? Chiqui Yo chichi. creo, uy, entonces, que no Silencio en la tendría sala. que ser, ajá, silencio. No, yo creo que no tendrían que estar, o sea, vinculados, o sea, pero en algún momento pasa, ¿no? Yo creo que, como lo decía hace rato Gaps, o sea, es importante como a lo mejor tú tener una, no, sí, como un checklist, ¿no? O esta idea, ¿no? De lo que esperas de la otra persona, pero creo que un amor, o sea, basado en la realidad, ¿no? Y con la idea que tenemos en este espacio, ¿no? De tener un amor en igualdad, ¿no? Y que sea un amor que beneficie, creo que no tendría que estar pegado a la idealización, porque justamente eso te va a generar algo alejado a la realidad que tienes, ¿no? Y a ese vínculo, y quizá te pueda impedir identificar, ¿no? Estas red flags, ¿no? A veces idealizamos tanto a las personas en pareja que de repente, ya cuando sales de esa relación y ya se acabó la idealización, te das cuenta de todo y dices, ¿qué? ¿No? O sea, a mí me pasaba en una relación de pareja en la que justo yo idealizaba Mm. y ya después de terminar yo decía, Ah, pues qué. ahora, Qué vi porque aquí, yo ¿no? no vi, ajá, ¿por qué o sea, pasó esto, y yo nunca lo noté, nunca me di cuenta porque yo había idealizado como a esa persona, ¿no? Y no, me parece terrible. No, es que justo ahorita que estoy diciendo eso, no que te interrumpí, perdóname. Justo en esta idea de cómo nos han enseñado a concebir el amor, ¿no? O sea, no nos enseñan a concebir un amor real, un amor donde hay desacuerdos, un amor donde se tiene que dialogar, un amor donde tiene que haber una comunicación plena para decir, es que yo pienso esto y yo quiero esto, ¿no? Y justo ahorita que lo mencionabas así, me caía mucho como el 20 de que cuando nos aprendemos a amar desde nuestros alrededores, desde con nuestras personas cercanas, también nos enseñan a idealizar, ¿no? Porque a veces el ver el amor o esta forma de vincularte con amistades, con tus familias, con tus parejas, pues a veces nadie te quiere decir qué significa que hay que tener acuerdos, que te tienes que sentar a platicar, que tienes que saber que la otra persona no es igual a ti, no existe la media naranja, ¿no? Que en realidad son personas completamente distintas, que tienen sueños y metas distintas y que el hecho de vincularse requiere decir, bueno, yo quiero esto y tú quieres esto y desde ahí partimos, pero eso no es romántico, ¿no? Pero de eso no se trata el amor es la fantasía, es estas mariposas en la panza que solo me hace sentir desde que te veo, esta idea de que tú tienes que, hombre, ser el proveedor que me trae, que me tiene y cosas así, ¿no? Entonces, al final, creo que esta idea de los casi algo, estas idealizaciones también vienen de cómo nos han enseñado a amar, cómo aprendemos a amar desde la cultura y que es necesario en cómo nos lo enseñaron la idealización para poder construir, ¿no? Porque si lo intentamos construir desde lo que significa vincularte con las personas, entonces es un poco más caótico y que no siempre estamos dispuestos o no nos enseñan o no nos dan esas herramientas para poder hacerlo, ¿no? O no sé qué piensen Sí, ustedes. claro. Y justo para ir cerrando ya este episodio, a lo mejor, Gaps, que nos dieras como así, muy concisamente, alguna herramienta que pudiéramos tener para construir relaciones amorosas sin esta idealización y poder tener un vínculo más sano. Bueno, en primera instancia hay que cuestionar muchísimo todos los mitos del amor romántico. Creo que ya es un tema del cual se habla de manera más colectiva y eso es muy interesante porque justo nos permite contrarrestar los discursos con los que fuimos creciendo y que pues crean condiciones desiguales que generan estas violencias. Entonces, cuestionar mucho, tener muy claro también que eso es qué es lo que queremos, esperamos nosotras, ¿no? Estando dentro de una relación
Y creo que cuando tenemos clara esa parte, podemos hacer elecciones un poco más atinadas, ¿no? También es muy importante conocernos, darnos la oportunidad de ahondar en nosotros, hacer este proceso de autoconciencia para también identificar si me estoy vinculando desde esta libertad de elección o desde mis vulnerabilidades, porque a veces no tenemos en cuenta qué tan vulnerables estamos al momento de relacionarnos y eso hace que justo no podamos ver las red flags, ¿no? Porque lo que necesitamos es amor, es sentirnos validadas, apreciadas, elegidas, y si lo hacemos desde esos sitios, es muy probable entonces que nos encontremos ante relaciones que nos tengan en desventaja como los casi algo. Claro que si también decidimos vincularnos desde ahí, se puede también, ¿no? Pero la idea es quitar el dolor y el sacrificio de las relaciones y que éstas no nos lastimen y no nos hagan seguir reproduciendo este discurso de que amar, o sea, que te debe doler amar, ¿no? Y que eso es sacrificio y eso te hace ser elegida. No, eso no. No, exactamente. Ok, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotras, Gabs. Muchísimas gracias, Jacibe. Y bueno, yo soy Daniela Razo. Yo soy Jacibe Jiménez. Y esto fue Amores sin Dolores. Nos vemos la próxima. Esto fue Amores sin Dolores. Gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos la próxima vez por CIMAC Radio. No olvides seguir las redes sociales de CIMAC en Facebook y en X como @CIMAC Noticias, en Instagram como @CIMACFoto y nuestras redes sociales en Instagram como @amores.sin_dolores y en TikTok como @amores.sin.dolores, así sin la S. Nos escuchamos también por Spotify y SoundCloud. Hasta la próxima. Esto es Amores Sin Dolores. No es otro programa de amor romántico. Porque amar nunca será malo, pero que duela, sí. Construyamos juntas historias diferentes. Por CIMAC Radio. Te esperamos. Yeah.